Estudiantes, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar con ustedes. Sección 9 ya de la unidad 2 del módulo 11. Historietas donde la litera y las artes gráficas se encuentran. Los clásicos de la banda de cine franco-belga. Franco se refiere a Francia y belga, obviamente a Bélgica. La historieta ha evolucionado desde la representación de una situación real o ficticia mediante una serie de dibujos con o sin diálogos, hasta la historieta actual que conjunta expresión gráfica y literatura para presentar al lector una historia. La versatilidad de la historieta es tal que ha generado personajes con sus historias propias al mismo tiempo que ha retomado los de obras literarias para ponerlos al alcance de públicos amplios. Aquí en este párrafo dice la versatilidad de la historieta es tal que ha generado personajes con sus historias propias. ¿Quién no recuerda a Popeye? ¿Quién no recuerda en otro lado Condorito? ¿Quién no recuerda Calimán? Bueno, Calimán de allá de la época del radio, no estoy seguro si fue primero la novela escrita o primero la novela de radio, la radionovela. Pero bueno, son ejemplos en donde dice personajes con sus historias propias, los podemos tomar como ejemplos a ellos. Luego ha retomado obras literarias para ponerlos al alcance del público y ahí podemos tomar otros varios ejemplos de algunas obras que se hayan escrito y de las cuales se ha hecho una historieta. La expresión gráfica puede ser tan simple o tan compleja como lo exija la naturaleza del autor que el mensaje desea con la naturaleza del mensaje que el autor desea transmitir. Compara, por ejemplo, los dibujos de Asterix de Gaulois con los de Les Aventures de Tintín. Los primeros tienden a la caricatura, mientras los segundos tienden a pegarse más a los escenarios reales donde se desarrollan las historias. En otros casos, el grafismo es complejo en extremo para provocar un impacto mayor en la percepción del lector. Algo similar sucede con el lenguaje utilizado. Puede ser directo o sofisticado, pero siempre exige del lector el conocimiento de los códigos lingüísticos que le permitan descifrar el mensaje del autor. Así, por ejemplo, el dibujo caricatural de Asterix de la Gaulois contrasta con los juegos de palabras y los dobles sentidos comprensibles a partir de la cultura francesa, pero difíciles de ser traducidos a otras lenguas. El nombre del pequeño personaje es en sí mismo uno de esos juegos de palabras. Asterix es el nombre del intrépido guerrero galo. Es una forma jocosa de traducir el término asterisque, asterisco en español, a la supuesta lengua hablada por los antiguos galos. Lo mismo sucede con el nombre de su fiel amigo Obelix o Obelisque, Obelisco, el tallador y cargador de obeliscos rústicos. Más complejos son los nombres de Asuranceauturix, pues el significado es Assurance tout risque, y en el español de México podríamos traducirlo como seguro de cobertura total. Setautomatix, el pescadero del pequeño pueblo galo, significa cest automatique y podemos traducirlo como es automático. Las versiones editadas en España, los nombres han sido traducidos como Asterix o Obelix, Asuracenturix y Esautomatix. Con esto se ha perdido gran parte del encanto de los diálogos en la lengua original. Asterix, Obelix, el druida Panoramix y la bella Falbala, de la cual están enamorados los dos héroes, son algunos de los irreductibles galos que en un pequeño pueblo de Bretaña resisten los embates del ejército romano comandado por el general Julio César. A lo largo de 35 álbumes publicados desde 1961, esos personajes, acompañados por Idefix, la querida mascota de Obelix, consumen la poción mágica que les otorga por algunas horas una fuerza sobrehumana para luchar contra los romanos y otros invasores, bajo la mirada codiciosa de Obelix, que cayó en el caldero cuando era chico y no tiene el derecho de consumir ese brebaje. Con mucho humor, parodias y juegos de palabras, las historietas de Asterix, el casi enano, y Obelix, el casi gigante, han devenido un clásico de la literatura francófona. Más allá de las dificultades lingüísticas,
los 35 volúmenes publicados de 1961 a 2009, el Asterix creado por René Goscinny, el guionista, y Alberto Uderzo, el dibujante, permite a los lectores viajar por el mundo de la época del Imperio Romano, mirándolo con los ojos de su propio tiempo. Asterix Legauleois ha sido traducido a más de 100 idiomas y las ventas ascienden a 325 millones de ejemplares. Las peripecias de Asterix han dado lugar a 8 películas animadas y a 5 actuadas. Aquí conviene recordar, bueno, dos cosas. Primero, decía francófona. ¿Qué significa? Viene de Francia, entonces es que se pronuncia con pronunciación francesa. Esto significa francófonos. Luego aquí nos decía que se ha dado lugar a 8 películas animadas y a 5 actuadas. Recuerdan lo que hablábamos ya de que la literatura da muchas veces para incursionar en el cine. Este puede ser uno de los ejemplos claros. Tintín es un personaje creado por Georges Hergé-Remy como una tira cómica publicada en un suplemento infantil del periódico belga Le XXe Siècle a partir de enero de 1929. Las tiras tuvieron un éxito inmediato y muy pronto fueron reunidas en un magazine, revista, el primer tomo de las aventuras de Tintín, un joven reportero y de su inseparable Fox Terrier blanco. Milo fue publicado en 1929, en blanco y negro. Cuando muere Hergé en 1983, la serie contaba con 24 tomos, la mayoría en colores. Tintín y sus acólitos, los detectives gemelos Dupont y Dupont, el profesor Tournesol y el capitán Haddock, resuelven misterios en países lejanos, China, Congo, Estados Unidos, Tíbet y la URSS, y se interesan en cuestiones de actualidad como la conquista espacial. La gran aceptación de Tintín durante 4 décadas explica que los personajes de esa historieta hayan inspirado películas desde 1947 hasta 2011, cuando Steven Spielberg firmó Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Sin embargo, han sido también blancos de críticas y su autor ha sido acusado de racismo, colonialismo y anticomunismo. Bajo el título genérico de Les aventuras de Tintín, estas han sido traducidas a más de 50 idiomas y vendido más de 200 millones de álbumes. Por supuesto, la banda de Signé franco-belga no se limita a personajes de caricatura. Por el contrario, los campos cubiertos son extremadamente diversificados, al punto que las historietas son series competidoras de la producción bibliográfica en ambos países, los cuales cuentan con una de las mayores tasas de libros comprados y leídos por habitante. Nos dice pues que los franceses belgas compran bibliografía, que además la caricatura y los ¿cómo se llama? La historieta pues de caricaturas hace seria competencia a la venta de libros. Y bueno, si eso me dijeran en México, pues no me cabría ni siquiera la duda de que fuera de que la caricatura representara la mayor venta que los libros, porque la verdad compramos un montón de revistillas de esas feas. eh, Habrá algunas muy respetables o recomendables como esta que nos menciona nuestro material. Quizás la opinión de los franceses sea diferente, quizás la calidad de esa novela sea diferente, pero lo que es por mí el libro vaquero y el libro policíaco y todas esas no dejan de ser cochinadas. Incluso el tal Mil Chistes y el tal Condorito, que tal vez ya no existan, finalmente fueron ejemplares, sí se compraron, pero no dejaban gran utilidad. Hablando de utilidad hacia el lector, una utilidad, ¿cómo se llama? Digamos académica, como lo podría dejar algún tipo de libro, incluso una novela, aunque fuera igual lectura para simple entretenimiento. Continuamos en el siguiente tema, maniqueísmo y fantasía en los cómics estadounidenses. Eso será para el siguiente tema. Muchas gracias por permitirme estar por aquí. Bueno, mis comentarios son totalmente subjetivos y personales. Cada quien, muy válido, tendrá su comentario al respecto.
Les agradezco mucho, nos vemos pronto o nos escuchamos pronto y que tengan una linda tarde, linda noche, provecho.